Buen día, saludos a todos. Mi nombre es Nobly García, estudiante de la carrera de Derecho Núcleo San Antonio de los Altos. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema de gran interés que forma parte del contenido programático de la materia Derecho Penal, facilitada por la profesora Dan Miguel. Los temas a abordar el día de hoy es la pena, el delito imperfecto y el iter criminis o camino del delito. A manera introductoria indico que el delito se refiere a una acción que va en contra de la ley o normas establecidas. Es un comportamiento que está prohibido y puede resultar en consecuencias legales. El comportamiento racional para llevar a cabo una acción, sea jurídicamente relevante o no, comprende fases o etapas que comienzan en el foro interno de cada uno y que termina en una manifestación observable en la realidad, es decir, en lo externo. Y es en ese tránsito de fases las cuales se conoce como el iter criminis o camino del delito, durante el cual pueden llegar a darse distintos factores que interrumpen el camino entre lo interno y lo externo. No toda ejecución inicial de delito o falta en algunos casos llega a la consumación, es decir, que son delitos imperfectos. Es posible que el ejecutor, bien sea por causa ajena a su voluntad o bien por propia voluntad, no se alcance el resultado típico. En el primer caso se estaría hablando de tentativa, mientras que en el segundo de desinfinimiento. En relación a lo antes expuesto, es relevante citar la siguiente frase, cuya expresión fue acuñada por Ulpiano y registrada en el Digesto Romano, que dice, nadie sufre pena por pensamiento. En efecto, en aquel momento histórico, el derecho penal romano, el pensamiento no era una sanción. Y la razón principal de esto consiste en que el pensamiento no altera el mundo exterior en ninguna forma. De manera que podemos afirmar que se regulan bajo una corriente muy parecida a la corriente causalista. Para ese entonces, el pensar en cometer un acto antijurídico no te hacía merecedor de una pena, dejando claro que la pena es una sanción o castigo impuesta por un tribunal o autoridad legal como resultado de cometer un delito. Hoy en día podemos evidenciar que algunas legislaciones consideran dentro el delito imperfecto. En este caso, el Código Penal venezolano es de aquellas que regula sobre la tentativa y la frustración en su parte general, otorgándole a cada una de dichas causas extensivas de pena normas específicas diferentes para una y para la otra. Entrando de lleno en el tema, indico, en el tema sobre la pena, el delito y el iter criminis, es importante conocer que la palabra delito, en un sentido amplio, ha adquirido un concepto de que supone que es un hecho ilícito, sancionado por una pena. El delito responde a una conducta típica antijurídica y culpable. Estos distintos elementos están en una relación lógica. Una acción u omisión puede ser típica, solo una acción u omisión típica puede ser antijurídica y solo una acción u omisión antijurídica puede ser culpable. Cuando la conducta sea contraria a derecho y no exista causal de justificación, se denomina antijurídica. Toda conducta antijurídica debe corresponderle una pena, siendo estas una limitación de derechos o castigos impuestos por el Estado como consecuencia de una conducta que lesiona un bien jurídico tutelar. La pena tiene una función restauradora, busca restablecer el orden social perturbado por el delito. Al considerar el delito como un daño al orden social, la pena se aplica para devolver ese orden social. La pena no solo es uno de los elementos más característicos de la ley penal, sino también se trata del elemento más tradicional, puesto que su origen se remonta históricamente a los inicios del hombre viviendo en sociedad y aplicando constitucionalmente una sanción como forma de control social. Hoy en día la pena sigue siendo un mecanismo de control social que se encuentra regulado dentro del ordenamiento jurídico en materia penal, cuya regulación resulta indispensable para mantener las condiciones de vida mínimas que permiten la convivencia pacífica en sociedad. Queda claro entonces que la pena no solo es una sanción, sino también un mecanismo de control social. Su función es compleja y multifacética, y su justificación va más allá de lo religioso o filosófico. Es una necesidad para la convivencia pacífica en sociedad. En Venezuela, la pena máxima por omisión de un delito es de 30 años, de acuerdo al estipulado en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La pena tiene el fin de la enmienda, que quiere decir que es un castigo que se le da al delincuente por el daño ocasionado y así lograr su arrepentimiento. También tiene el fin de readaptación social del delincuente, es decir, lograr con la pena
que el delincuente, después de haber cumplido con la pena, vuelva a reinsertarse en la sociedad y continuar con una vida normal, a través de la enseñanza y la educación. La pena debe cumplir la función preventiva en general, es decir, que debe intimidar a la colectividad de la sociedad imponiendo la ley. Y asimismo, la pena para aquel que cometa algún acto delictuoso también debe cumplir una función preventiva especial, es decir, que mediante la educación que se le da al delincuente en los centros penitenciarios y así lograr que éste se aleje de la comisión de nuevos delitos, para que pueda reinsertarse en la sociedad. Ahora bien, la responsabilidad civil que acarrea el delito tiene como finalidad primordial la reparación del daño causado, por lo que la indemnización será igual a la extensión de los daños, aunque sea causado por dolo, culpa leve o culpa grave. De modo que la acción por responsabilidad civil destinada a obtener reparación tiene carácter privado, en el sentido que debe ejercerla la víctima ante los órganos jurisdiccionales, al contrario de la acción por responsabilidad penal que es ejercida por el Estado, salvo los delitos de acción privada. La obligación de reparar el daño causado por un hecho ilícito deriva de los artículos 1185 y 1196 del Código Civil, que sancionan la responsabilidad civil delictual como fuente del derecho de obligaciones tendientes a la reparación de todo daño material o moral. Toda persona que comete un delito pasa por un proceso o fase antes de consumar esto. A esta fase es lo que llamamos iter criminis o el camino del delito. El iter criminis es un concepto fundamental en el derecho penal. Representa las etapas que un sujeto activo, es decir, un delincuente, atraviesa desde el momento en que surge la idea delictiva en su mente hasta la consumación del acto criminal. Este proceso se compone de dos fases, la fase interna y la fase externa. La fase interna, que no es punible, están en la mente del autor. Aquí tenemos la ideación, la deliberación y la resolución. La ideación, en esta etapa, la idea delictiva se forma en la mente del individuo. Sin embargo, el pensamiento en sí mismo no constituye un delito, ya que no altera el mundo exterior. La deliberación, aquí el sujeto evalúa y planifica cómo llevar a cabo el delito, y aún no se ha manifestado en acciones externas. La resolución, el delincuente decide ejecutar el plan delictivo. En la fase externa, son punibles en este tipo de fases. Se materializa la voluntad delictiva. Tenemos los actos preparatorios, que se realizan acciones concretas para preparar la comisión del delito. Estos actos aún no son punibles, al menos que lo indique la ley. Actos de ejecución, el delincuente lleva a cabo acciones específicas para cometer el delito. Las tentativas, si el delito no completa por alguna razón, por ejemplo la intervención de terceros o falta en la ejecución, estamos en la fase tentativa. La consumación, el delito se ha cometido plenamente, y el agotamiento después de la consumación, no hay más actos delictivos relacionados. El iter criminis es un camino que va desde la idea inicial hasta la realización efectiva del delito, y su análisis ayuda a determinar cuando el derecho penal debe intervenir sancionatoriamente. Pues, como lo indica al principio, nadie sufre pena por sus pensamientos. Después de todo lo antes expresado, concluyo que antes de cometer un delito, se lleva a cabo o se cumple lo que se conoce como el camino del delito, el iter criminis, que se compone de dos fases, la fase interna y la fase externa. Esta división permite decir los momentos en los cuales transita el delito desde el pensamiento hasta la realidad. El derecho penal no puede sancionar lo que ocurre en el fuero interno de las personas. Lo contrario significa atentar contra la libertad individual de la persona humana. Por ello se dice que el pensamiento no delinque. El iter criminis no es plenamente aplicable a todos los delitos, en el sentido de identificar de manera pausada cada escalafón, puesto que existen consumaciones que se dan prácticamente con una fase interna muy breve o fugaz. Asimismo, encontramos otra excepción respecto a los actos preparatorios, como las conspiraciones, ya que excepcionalmente se encuentran algunos de estos tipificados como delitos en la norma penal. El delito, en consecuencia, tiene la pena, y la pena tiene una finalidad.
la cual ha ido evolucionando a lo largo de la historia, desde su principio hasta nuestros días. No basta con imponer la pena al delincuente por cometer un ilícito culpable, sino que se requiere de algún argumento adicional. Es por eso que la pena necesariamente debe tener alguna finalidad, ya sea preventiva, retributiva, enmendadora o simplemente reinsercionista. Podría indicarse que la pena tiene una función preventiva, como con vista a una sola utilidad, que es evitar la repetición de los delitos y así parar parar de golpe la criminalidad. Espero entonces que les sea de beneficio esta información y que les permita seguir ampliando sus conocimientos acerca de los temas expuestos. Muchas gracias.